Hola, buenos días. Bienvenidos al webinar Crisis Sanitaria, el impacto del COVID-19 en la salud pública, dictado por el doctor Pedro Arcos, director del Máster en Investigación y Gestión de Emergencia y Desastre de la Universidad de Oviedo, España, programa también que se dicta en nuestra casa de estudios gracias al convenio internacional entre ambas universidades. El doctor Arcos es doctor en Medicina por la Universidad de Oviedo y doctor en Ciencias de Salud Pública por la London University. Al final de su presentación realizaremos una ronda de preguntas, las que pueden ir dejando desde ya en el chat de este evento. También pueden compartir información a través de Twitter mencionando nuestra cuenta @posgradosua y pueden seguir también su conferencia a través de nuestras cuentas de Facebook. Damos la bienvenida al doctor Arcos. Doctor, buenos días. Buenas tardes por allá por España. Buenos días en Chile. Buenas tardes aquí. Gracias. Bueno, pues buenos días a todos. Deseaba en primer lugar agradecer a la Escuela Internacional de Posgrados de la Universidad Autónoma de Chile la oportunidad que me brinda de compartir desde España esta conferencia con todos ustedes. El tema de la exposición básicamente será analizar las características de la pandemia producida por el nuevo virus SARS-CoV-2, así como revisar los principales impactos sobre la salud pública de esta pandemia y también las diferentes estrategias de abordaje y sus resultados. Bueno, la mayoría de las personas que vienen a Europa y viajan a París suelen ir directamente al Museo del Louvre y a la sala donde se expone la Gioconda de Miguel Ángel. Muy pocos visitantes van al Museo d'Orsay y menos aún se detienen frente a este cuadro de Gilles Delaunay que representa la peste en Roma. Es un cuadro que amamos mucho los epidemiólogos. Este cuadro evoca un pasaje de la leyenda de Jacob de Boragny que cuenta la historia de San Sebastián y que básicamente describe cómo en el contexto de la plaza del Capitolio en Roma pues aparece un ángel que ordena a otro ángel que está armado con un chuzo y que va golpeando las casas y cuantos más golpes daba, pues más muertos aparecían, ¿no? Es un cuadro que representa una de las pandemias clásicas que ocurrió en Italia en tiempos de los lombardos, entre el siglo V y el siglo VIII. Esa es la actual Lombardía italiana, y que fue una pandemia de peste particularmente grave en lugares como Roma o en lugares como Pavía. Es muy curioso porque casi nadie podía imaginar que algo más de 15 siglos después de ese episodio de la peste en Roma, la misma región italiana, la Lombardía, haya sido la región italiana más afectada por el SARS-CoV-2 y sin duda una de las más afectadas de Europa. Y básicamente esto es de lo que vamos a hablar hoy, de esta pandemia producida por un nuevo virus. Quizás antes de entrar un poco a ver las características de este fenómeno, sería interesante, para poder entender cómo ocurre, cómo empieza y cómo funciona, sería particularmente interesante revisar brevemente el modelo conceptual que explica por qué razón aparecen las epidemias o aparecen determinadas enfermedades transmisibles en una población y por qué razón evolucionan en un sentido o en otro. Los epidemiólogos llamamos a esto entender la dinámica de las epidemias o de los fenómenos epidémicos. Este modelo conceptual que explica esta dinámica de las enfermedades transmisibles en las poblaciones es un modelo que fue desarrollado por primera vez por un epidemiólogo inglés, Stalibras, en el año 31 y que sigue vigente. Es un modelo muy simple que básicamente dice que la aparición y evolución de una enfermedad transmisible en una población depende básicamente de una cadena que tiene 3 eslabones, que son, por un lado, un agente de enfermedad transmisible, en este caso un virus, por otro lado, la existencia de uno o varios mecanismos de transmisión y, por otro lado, la existencia de una población que resulta susceptible o que es susceptible de ser infectada, lo que llamamos los hospedadores susceptibles. Por tanto, la aparición y la dinámica de una epidemia y en general de una enfermedad transmisible en una población depende de la relación y de lo que ocurre entre estos tres elementos.
cuando hay una alteración profunda en alguno de estos tres elementos, bien porque aparece un nuevo agente, o bien porque aparece un nuevo mecanismo de transmisión, o bien porque tenemos una población susceptible muy amplia. Es decir, cuando en definitiva uno de estos tres elementos o varios de ellos se alteran, existe un riesgo de que aparezca un fenómeno epidémico y en un grado más importante lo que nosotros llamamos una emergencia epidémica. Así que es importante retener el concepto de emergencia epidémica. Para nosotros una emergencia epidémica es una situación en la que tenemos un nuevo agente de enfermedad transmisible. En ese caso hablamos de un agente emergente. O bien puede ser un agente de enfermedad que ya existía, pero que por determinadas razones se ha modificado o de alguna manera ha adquirido mayor relevancia. Por tanto, la primera condición para una emergencia epidémica es que tengamos un agente bien de tipo emergente, es decir, nuevo o bien reemergente. Normalmente cuando ocurre esto, ese agente se difunde entre la población con un alto nivel de transmisibilidad. Eso lo medimos mediante un parámetro que llamamos RO, la tasa básica de reproducción o el número básico de reproducción del que luego hablaré. También es habitual de estos fenómenos que exista un gran número de nuevos casos infectados, eso es lo que nosotros llamamos una alta incidencia. En muchas ocasiones también, como es un fenómeno nuevo y las poblaciones, digamos, están vírgenes inmunológicamente y por tanto no han tenido ocasión de desarrollar inmunidad, pues eso significa que hay una alta mortalidad debido al fenómeno. Y al margen, digamos, de estos fenómenos, pues también normalmente suele haber, por tanto, un riesgo muy alto de transmisión internacional de la enfermedad. De hecho, usamos el término pandemia para cuando una epidemia de uno de estos agentes se difunde por un gran número de países, hay un gran número de casos y tiene un impacto realmente desde el punto de vista temporoespacial muy amplio, ¿no? Una característica de las emergencias epidémicas es que a menudo las autoridades locales tienen un problema o hasta un cierto sentido tienen dificultades para controlar o manejar el problema, sea por insuficiente experiencia, porque tengan un sistema de salud débil o porque haya escasos recursos sanitarios. Por cualquiera de esas razones, un fenómeno asociado suele ser una reducida o baja o muy baja capacidad para manejar el problema. Y como consecuencia de todo lo anterior, generalmente las emergencias epidémicas suelen ocasionar un grado muy importante de alteración socioeconómica en las zonas o en los países o en las regiones que afectan, ¿no? Las emergencias epidémicas no son un fenómeno reciente, son un fenómeno con una larga trayectoria histórica. En Europa, por ejemplo, una de las más grandes emergencias epidémicas ocurrió en la Edad Media, aproximadamente entre el año 1347 y el 1351. En esos poquitos años, la peste, digamos, que es una enfermedad producida por Yersinia pestis y que se transmite a los humanos, digamos, a través de las ratas. Como digo, la peste, lo que se llamó en su momento en Europa la peste negra, tuvo un impacto tan grande como para ser capaz de matar a 3 de cada 10 europeos y para producir en aquel momento más de 24 millones de muertos. Y hablamos del año 1347, plena Edad Media. Aquí consideramos que este fue el desastre epidémico más grande de Europa desde el derrumbe del Imperio Romano. Pero no solo en el continente europeo. En el continente americano hay una larga tradición de emergencias epidémicas. Una de las más importantes ocurrió tras la llegada de Colón y el impacto fue tan grande, digamos, que solo 12 años después de la muerte de Colón, en todas las regiones del Nuevo Mundo, en todas las regiones americanas invadidas por los europeos y como consecuencia del contagio, tras una generación, 9 de 10 americanos nativos habían muerto como consecuencia de la viruela, que fue una enfermedad importada por nosotros los europeos. Por tanto, a lo largo del tiempo, cada cierto tiempo, con cierta periodicidad, tenemos que enfrentarnos a una de estas emergencias epidémicas. En muchos casos es por aparición de un nuevo agente, como indicaba anteriormente. Para que se hagan una idea, yo he intentado hacer una lista aquí reducida, no es completa, de algunos de los nuevos agentes identificados desde 1918 y como ven, muchos de ellos, algunos de los que yo he marcado en rojo,
han tenido carácter de emergencia epidémica. Ahí está, por ejemplo, la famosa gripe española del 18 o la irrupción del virus de ébola en el año 76 o la aparición de la primera variante del virus del SIDA, el HTLV1 en el 81, en el 92 una nueva variante del vibrio cólera EO139, en el 2002 el coronavirus SARS-CoV, en el 2003 el virus de la gripe aviar, el H5N1, en el 2005 la aparición de una nueva variante de bacilo de Koch, de la tuberculosis, que llamamos extremadamente resistente. En el 2009 el virus de la gripe porcina, el H1N1. En el 2012 el otro coronavirus, el MERS-CoV. Y finalmente, en el 2019, el coronavirus del que hablamos hoy, el SARS-CoV-2. Por tanto, esto no es un fenómeno nuevo en absoluto. Como ven, cada cierto tiempo identificamos un nuevo agente o aparece un nuevo agente, y cuando aparece un nuevo agente la probabilidad de que haya una emergencia epidémica es muy alta, ¿no? Eso explica que a lo largo de la historia pues haya habido grandes epidemias que han producido en términos de mortalidad impactos muy importantes. Ahí hay alguna de ellas. Se ve claramente en la gripe española, por ejemplo, del 18, la epidemia de VIH. Aquí está el MERS, el SARS. Bueno, pues como ven, prácticamente desde que hay registro en el año 165 con la peste de Antonino o la plaga de Justiniano, pues los epidemiólogos tenemos un largo relato, digamos, de episodios de este tipo. La mayoría de los agentes que producen este tipo de emergencias epidémicas son agentes que proceden de los animales. Es decir, son enfermedades que pasan de los animales a los humanos. Eso en epidemiología lo llamamos una zoonosis. Es un agente que inicialmente está en un animal y que aprende a modificar sus características de transmisión para infectar a humanos. Y posteriormente, cuando infecta al primer humano, aprende de nuevo a infectar otro humano a partir de ese humano. Este problema de las enfermedades producidas por agentes que están en animales y que saltan a humanos es realmente muy importante. El 60% del total de las infecciones que tenemos los humanos son de origen zoonótico, es decir, proceden de animales. Y aún más, el 75% de esas infecciones, digamos, que son emergentes y que producen grandes problemas, pues son también de origen zoonótico, incluido el ébola, como hemos mencionado, el HIV o la propia gripe, ¿no? Por tanto, este es nuestro origen, digamos, básicamente de estos agentes. Y además, en los últimos 20 años, el número de infecciones que proceden de animales, que son zoonosis, se ha incrementado de manera muy importante, como consecuencia de una serie de fenómenos, como son, por ejemplo, la apertura de ecosistemas que antes estaban cerrados y que ahora están abiertos, la irrupción, digamos, de poblaciones humanas en determinados contextos selváticos, donde hay determinados ecosistemas microbiológicos o de agentes, o, por ejemplo, el fenómeno de la globalización, de la globalización absoluta del tránsito de personas y de mercancías. Por diferentes razones, digamos, la frecuencia de emergencias epidémicas de origen zoonótico ha venido aumentando de manera muy importante. Algunas de esas emergencias epidémicas son más graves que otras. Por hacerse una idea, el rango, como se ve en esta tabla, el rango de letalidad, es decir, el rango de gravedad, de probabilidad de producir la muerte si tú te infectas en algunas de estas zoonosis graves más recientes. Yo he puesto ahí desde el año 67, como se ve, oscila pues prácticamente desde niveles muy altos del 80, como el caso de la fiebre de Marburgo, hasta un promedio del 5%, como ocurre en la actual pandemia por SARS-CoV-2, ¿no? Por tanto, las letalidades, digamos, tienen un rango muy variable. El término de impacto en letalidad es variable, pero lo que sí es constante es el aumento en el número de países afectados. Como se aprecia aquí, es evidente que las nuevas emergencias epidémicas van a afectar cada vez más a un número mayor y a un número creciente de países, como consecuencia, entre otras razones, de la globalización. Bueno, después de reflexionar un poco sobre lo que es una emergencia epidémica, podemos centrarnos un poco más en nuestro nuevo agente. Nuestro nuevo agente es un coronavirus, que es un virus RNA,
pertenece a una familia de virus de los que ya teníamos algunos miembros circulando. Desde hace mucho tiempo hay unos 4 o 5 coronavirus tradicionalmente circulando todas las temporadas anuales, que son los coronavirus que causan el resfriado común, el catarro común. Algunas evoluciones hicieron que en el 2002 apareciera una nueva variante y ocurrió, digamos, un brote de lo que se llama SARS-CoV, es decir, de síndrome respiratorio agudo en China. En el 2012 volvió a haber una modificación del coronavirus y apareció un nuevo coronavirus, el MERS-CoV, que afectó básicamente la zona de la península arábiga y de Arabia Saudí. Y a finales del 2019, pues tenemos una nueva variante que es el responsable de la actual pandemia, ¿no? El SARS-CoV-2, que se identifica por primera vez en Wuhan, en China, yo creo que alrededor del 8 de diciembre del 19. Por tanto, este agente que tenemos ahora, de alguna manera, pertenece a un grupo de virus que con diferentes variantes, unas más benignas como el del resfriado común, otras más graves como el del SARS del 2002 o el del MERS del 2012 ya venían circulando, ¿no? Son un grupo de virus que tienen en común, como he dicho antes, el proceder de animales. Los 3 coronavirus más recientes, el del MERS, el del SARS y el actual CoV-2, proceden del murciélago y a través de un animal intermedio pues han pasado a los humanos, ¿no? En el caso del MERS ha sido en los dromedarios, en el caso del SARS-CoV la civieta y probablemente en el caso del actual SARS-CoV-2 el pangolín, digamos, que es otro tipo de animal. ¿Qué es lo que ocurre? Básicamente que a lo largo de su paso por estos diferentes huéspedes intermediarios, por estos animales, el virus experimenta algunas modificaciones en su material genético, ¿no? Bien sea por que hay una recombinación de diferentes virus, es decir, una mezcla de fragmentos de diferentes virus, o la otra opción es por una propia mutación aleatoria dentro del propio virus. Lo cierto es que basta una pequeña modificación en la cadena de material genético del virus para que tengamos un problema, ¿no? El actual SARS-CoV-2, responsable de la pandemia de COVID, es un virus que tiene un código genético de 30.000, aproximadamente 29.000 elementos, 29.000 letras, por decirlo así, como se ve aquí. Basta con que cambien apenas unas cuantas, unas 4 o 5, y que esto dé lugar a que el virus sea nuevo, en el sentido de que los organismos humanos son incapaces de reconocerlo y, por tanto, digamos, los impactos son muy importantes. Por tanto, un pequeño cambio en el material genético puede dar lugar a una nueva variante del virus, y eso es lo que ha ocurrido con el SARS-CoV-2, ¿no? Inicialmente circularon unas 3 variantes del SARS-CoV-2, como se ve ahí, ABC. Cada una de ellas fue responsable de una de las rutas de transmisión desde China al resto del mundo. Actualmente probablemente hay otras 3 o 4 variantes circulando, aún no bien identificadas. Estas variantes son importantes porque es probable, aunque no tenemos evidencia de ello, de que existan pequeñas diferencias en cuanto a la capacidad que tiene cada una de esas variantes de transmitirse, de producir enfermedad y de que esa enfermedad sea grave, es decir, de lo que nosotros llamamos el nivel de transmisibilidad, el nivel de patogenicidad y el nivel de virulencia, ¿no? Aparte de estas variantes, por supuesto, cuando el virus llega a un lugar, experimenta alguna otra pequeña modificación, de manera que ahora mismo hay alrededor de unas 4.700 variaciones en el genoma del SARS-CoV-2, un virus que lleva funcionando desde que tenemos evidencia, probablemente desde diciembre, es decir, hablamos de 5 o 6 meses, ya ha experimentado en función de la zona geográfica del orden de 4.000 variaciones, como se ve aquí en este seguimiento, ¿no? Cada uno de esas familias de color representa una variante del virus en diferentes zonas geográficas, ¿no? Afortunadamente, estas variaciones que sepamos hasta el momento no son relevantes en el sentido de que no modifican sustancialmente
ni la transmisibilidad, ni la patogenicidad, ni la virulencia del virus, pero son importantes para nosotros los epidemiólogos porque nos enseñan cómo interactúa el virus con las distintas poblaciones humanas con las que va contactando y sobre todo nos permiten estudiar un poco la trazabilidad del virus, de manera que estudiando esto podemos de alguna manera identificar cómo se han ido produciendo las cadenas de transmisión a lo largo del mundo de cada una de las variantes. Bien, por tanto, segunda cosa que hemos visto ha sido un poco las características de este nuevo agente, de este nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2. Podemos ver ahora cuáles son los principales efectos sobre la salud pública de este nuevo virus. Como ya seguramente saben todos ustedes, uno de los principales impactos sobre la salud pública del nuevo SARS-CoV-2 es el aumento de la mortalidad. Luego iremos viendo un poquito en detalle cada uno de estos elementos. Vamos a verlos ahora todos en conjunto para tener una idea general, digamos, de los impactos. Por tanto, un primer impacto importante es que hay cantidades importantes de personas que fallecen como consecuencia del virus, un aumento de la mortalidad, pero también es muy importante considerar que aunque hay personas infectadas que no fallecen, pues obviamente pasan por un proceso de enfermedad en el que a menudo se requiere ingreso hospitalario. Por tanto, no solo un aumento de la mortalidad, sino también un aumento de la morbilidad, es decir, de los casos de enfermedad, ¿no? Un impacto importante sobre la salud pública del SARS-CoV-2 es el que tiene que ver con los efectos sobre la salud mental, puesto que este tipo de emergencias epidémicas conllevan una estrategia, digamos, de contención de distintos tipos, a menudo con movilidad reducida, a menudo con cambios importantes en las condiciones de trabajo de las personas o en las condiciones de comunicación personal de las personas. En muchos lugares hemos visto ya evidencia de importantes impactos sobre la salud mental de las poblaciones afectadas. Así como también se están viendo impactos importantes derivados de la reducción de la actividad física que conlleva el confinamiento en muchas zonas. Eso significa que muchos procesos crónicos que tienen que ver o que están influidos con la actividad física, como son la obesidad, o como son la diabetes, o como son la hipertensión, pues de alguna manera van a verse afectados de manera indirecta por esta situación, ¿no? Y también hay un impacto importante sobre la salud sexual y reproductiva de las poblaciones. Este es un elemento, el impacto sobre la salud sexual y reproductiva es un elemento en el que normalmente no se suele pensar. Cuando tú ves las noticias se habla generalmente mucho de la mortalidad o de la enfermedad, pero no se piensa en este tipo de impactos indirectos, por ejemplo, sobre la salud sexual o reproductiva, pero por lo que sabemos, este impacto es importante también. Sully, por ejemplo, en 2019 hizo una estimación del impacto sobre la salud sexual y reproductiva de poblaciones afectadas por SARS-CoV-2 en 132 países con niveles de renta medios y bajos, y estima que esto va a producir del orden de unos 15 millones de embarazos no deseados, unas 28.000 muertes maternales adicionales y unos 168.000 bebés muertos, ¿no? Quiero decir, son impactos en los que normalmente no se piensa, pero que hay que añadir a la carga, digamos, de enfermedad y muerte que va a producir la enfermedad. Algunos de los impactos de esta pandemia son impactos indirectos, en el sentido de que no se refieren directamente a una muerte producida por el virus o una enfermedad producida por el virus, sino que se refieren a procesos que se han visto detenidos o que se han visto perjudicados por la irrupción del virus y por el nivel de afectación social que ha producido. Por ejemplo, parte de los impactos sobre la salud tienen que ver con los daños que se producen sobre los servicios de salud, sobre los servicios sanitarios. Esta pandemia está produciendo una detención muy importante, a veces el colapso funcional de la actividad de los centros sanitarios, de los servicios sanitarios. Eso significa que la atención sanitaria que se presta habitualmente en los centros o bien se ralentiza o bien se detiene.
Eso significa que se dejan de hacer pruebas diagnósticas o se dejan de hacer procedimientos terapéuticos para atender la enfermedad habitual que ocurre en las poblaciones, ¿no? Por tanto, esto finalmente va a ser un impacto añadido en términos de mortalidad y de morbilidad. Nosotros en Europa hemos visto, por ejemplo, que durante estos 3 o 4 meses de impacto más duro de la pandemia, pues de repente han dejado de llegar infartos a los servicios de urgencia de los hospitales, o de repente han llegado muchas menos crisis de descompensación diabética a los servicios de urgencia. Eso significa que esos procesos detenidos, tanto diagnósticos como terapéuticos, pues van a tener un impacto en términos de salud. Otros impactos van a tener que ver con el simple hecho de que las autoridades sanitarias normalmente han tenido que reasignar parte de los recursos de la asistencia habitual a la asistencia al COVID, ¿no? Y eso también va a tener un impacto. En muchos países, sobre todo en nivel de desarrollo medio, medio-bajo, eso significa que esta reasignación de recursos ha llevado a la detención o al debilitamiento de programas preventivos básicos, como por ejemplo programas vacunales. Y en muchos países también hemos visto niveles importantes en la violencia de género, probablemente relacionados con el confinamiento, ¿no? Por tanto, hay una serie de efectos sobre la salud en términos de mortalidad y en términos de enfermedad que no son producidos directamente por el virus, sino son producidos por el grado en que el virus consigue hacer dejar de funcionar nuestros servicios sanitarios o los altera de manera importante. Pero hay más efectos indirectos sobre la salud pública. Un gran grupo de efectos indirectos sobre la salud pública tienen que ver con la forma en que el virus ha detenido el funcionamiento económico y social de los países, ¿no? De manera que una parte importante de los efectos de medio y largo plazo tienen que ver con impactos económicos y sociales. Los niveles de desempleo, por ejemplo, luego hablaremos de ello, van a tener una relevancia absoluta en los próximos meses en muchas partes del mundo como consecuencia de esto. Y sabemos que si a la población pasa de estar empleada a estar desempleada, empeoran sus condiciones de vida y, por tanto, empeora su nivel de salud. De alguna manera se vuelve más vulnerable a otros tipos de problemas. Aparte del impacto económico y social, hay ya recogido y estudiado un impacto sobre el nivel de desarrollo de los países. Hay estudios que muestran que básicamente lo que está ocurriendo es que hay una detención, hay un paro en una trayectoria creciente de mejora, por ejemplo, del índice de desarrollo humano. Esto significa que los niveles de desarrollo no van a crecer o se van a detener y, por tanto, esto de nuevo va a tener un impacto indirecto sobre la salud pública, ¿no? Y también hay efectos y hay evidencia actualmente de que habrá impactos y está habiendo impactos sobre la educación. Se calcula, por ejemplo, que en el 2020, este año, para finales de este año, la tasa global de niños sin escolarizar retrocederá a la tasa que teníamos en los años 80. Por tanto, esto también finalmente repercutirá sobre la calidad de vida de esas poblaciones y finalmente sobre la carga de enfermedad. Así que hay una serie de efectos, como hemos visto, directos, pero también hay una carga importante de enfermedad y de mortalidad que se debe a esos tipos de efectos indirectos que hemos visto. Otro elemento que me gustaría destacar es que, como casi siempre ocurre en salud pública, tanto la enfermedad como la muerte no se distribuye de manera uniforme entre las poblaciones, sino que habrá subgrupos de poblaciones o regiones que sufrirán de manera más importante los impactos. Por decirlo así, los efectos van a ser mayores. Y sabemos que en el caso del COVID-19, los mayores efectos se van a producir fundamentalmente, en primer lugar, sobre las personas en situación de pobreza, como ocurre casi siempre, no solo con esta enfermedad transmisible, sino con el resto de enfermedades. De manera muy importante, los mayores efectos se van a producir también sobre un segmento etario de la población que son las personas mayores. En el caso de Europa, por ejemplo, la letalidad y la mortalidad por este virus ha sido particularmente alta o muy alta en ancianos, en personas de tercera edad institucionalizadas, digamos, en centros, y de hecho
una parte importante de los problemas que tenemos para el control epidemiológico del proceso en Europa es precisamente controlar los brotes en residencias de personas mayores, ¿no? Por tanto, este es un grupo donde la letalidad es muy alta y donde se actúa, digamos, con un fuerte potencial de multifocalidad de la epidemia, ¿no? Otro grupo donde los efectos eran mayores son las mujeres, y otro grupo donde los impactos van a ser importantes van a ser todo el grupo de población infantil y de población joven. Se calcula que entre 250.000 y 1,2 millones de muertes infantiles adicionales se van a producir a nivel global como consecuencia de esta pandemia. Pero no solo los impactos van a ser mayores en función del nivel económico, sino también en función de la edad o del sexo, sino también en función de determinadas características de algunos subgrupos de población. Los impactos están siendo muy importantes, por ejemplo, en todo el gran grupo de personas con discapacidad, así como en el gran grupo de poblaciones indígenas. La situación, por ejemplo, en zonas como Brasil, con las poblaciones indígenas de la Amazonía y el COVID es particularmente grave. También lo están siendo en todos los colectivos de poblaciones de refugiados, migrantes y desplazados. Recordar que hay unas 20 zonas del mundo que están en situación de emergencia compleja con poblaciones desplazadas muy importantes. Puedo poner el ejemplo de la crisis en Siria o de la emergencia compleja de Yemen, o de la emergencia compleja de Sudán, es decir, donde las poblaciones desplazadas y los refugiados representan una parte muy importante de la población. Los impactos de la pandemia en esas zonas extremadamente vulnerables, con prácticamente ningún recurso sanitario, están siendo realmente muy, muy, muy graves. Y finalmente yo diría que también los mayores efectos, o que los efectos van a ser más importantes en general, en todas aquellas poblaciones que por alguna u otra razón constituyen grupos minoritarios. En la medida en que el COVID-19 plantea un cierre de fronteras y plantea una idea simbólica que está en muchas epidemias, ¿no?, de que estos problemas vienen de fuera, pues automáticamente hay una traslación automática a la idea de que tienen que ver con el extranjero o con el otro, ¿no? Por tanto, están agravando el problema general de la xenofobia en las poblaciones. La magnitud de los impactos de esta pandemia, aparte de estos elementos que tienen que ver con la composición de la población o con sus características étnicas o etarias, también tiene que ver con una serie de condicionantes, tanto previos como actuales. Y me refiero a condicionantes particularmente del ámbito sociopolítico, ¿no? Sabemos que la magnitud de los impactos pues está dependiendo, en primer lugar, del nivel de desarrollo previo. El impacto del COVID en zonas con nivel de desarrollo medio y bajo está siendo mucho más grande, lo cual es lógico porque son zonas del mundo donde existen muy pocos programas preventivos, donde la posibilidad de contención es muy, muy pequeña, donde las posibilidades de los sistemas sanitarios son muy pequeños. Pensemos en zonas como India, Pakistán o Bangladesh, o incluso algunos países de América del Sur, donde hay una gran cantidad de población que tiene una economía de subsistencia y que necesita salir a la calle todos los días para vender algo, porque si no, no podrá obtener ingresos para sostenerse, ¿no? Ese tipo de poblaciones con un nivel de desarrollo previo bajo o medio bajo van a ser mucho más afectadas, ¿no? Los impactos dependen también no solo del nivel de desarrollo previo en conjunto de cada país, sino dentro de cada país del nivel de desigualdad social y de renta. Incluso en países con nivel de desarrollo medio, con una renta, por ejemplo, aceptable, si existen desigualdades sociales o de ingresos importantes dentro de ese país, aun teniendo una renta promedio alta, los impactos van a ser muy, muy importantes, ¿no? Por supuesto, la magnitud de estos impactos va a depender del sistema de salud, va a depender de qué tipo de sistema de salud tenemos y cuál es la cobertura de ese sistema de salud.
Y este es un fenómeno que se da tanto en países con nivel de desarrollo bajo como nivel de desarrollo alto. Hay países con nivel de desarrollo alto, como es el caso de los Estados Unidos, donde, a pesar de que el nivel de desarrollo es alto y los ingresos son altos, las características del sistema sanitario hacen que la cobertura del sistema público sea muy baja y que, por tanto, exista una cantidad muy importante de población con unos niveles de aseguramiento muy bajos o muy pobres, ¿no? Y ahí los impactos pues están siendo los que estamos viendo, es decir, particularmente altos, ¿no? Y a este grupo de variables que modifican los impactos, que están modificando los impactos del COVID, me gustaría añadir uno que también se está mostrando como relevante y que está dentro de la órbita, digamos, de lo sociopolítico, que es la actitud y la credibilidad de los gobiernos. Controlar una emergencia epidémica de esta naturaleza o de estas características está fuertemente influida por el nivel de estrategia que adopte cada gobierno y también por el nivel de credibilidad que tenga ese gobierno entre su población. A menudo intervenir en una emergencia epidémica de estas características implica poner en marcha decisiones sociales, políticas o económicas de largo alcance y que alteran de manera importante la vida de la población. Así que son medidas que son muy difíciles de poner en marcha si los niveles de credibilidad del gobierno que las adopta son de baja calidad o son malos. Por tanto, hemos visto hasta este momento un poco el rango, el espectro de impactos que produce sobre la salud pública esta epidemia o esta pandemia, pero también hemos visto una serie de variables que modifican esos impactos y que hacen que sean mayores en unos subgrupos de población u otra. Y también hemos visto algunas variables que modifican esos impactos que están no ya en la órbita de la salud, sino que están en la órbita de la dimensión social, económica o incluso política de las zonas afectadas. Bueno, visto esto, podemos entonces pasar a ver un poco los números, a ver las cifras y a ver un poco la dinámica de esta epidemia, una vez vistos los principales impactos. Y me gustaría empezar por la letalidad y por la mortalidad de la epidemia, ¿no? Hasta ayer el SARS-CoV-2 había producido aproximadamente unas 437.000 muertes a nivel global y había afectado a 188 países. Estas cifras seguramente están subestimadas porque dependen de la capacidad de vigilancia epidemiológica de los sistemas nacionales, de manera que no tenemos información realmente de calidad de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en África, ni de lo que está ocurriendo en algunas partes del mundo. Así que podemos decir que hasta el momento se han producido el orden de 500.000 de muertos, pero seguramente esta cifra es muy superior, ¿no? ¿De qué depende este grado de mortalidad por el virus? Depende también, de nuevo, de varios factores, ¿no? Aquí he puesto algunos de ellos. Depende, por ejemplo, de la estructura demográfica de la población. Ahora ya tenemos evidencia de que la mortalidad y la letalidad del virus es particularmente alta en personas de más edad, es decir, hay una relación con la edad. Por tanto, aquellas poblaciones más envejecidas o con una pirámide de edad más invertida, donde el crecimiento vegetativo sea pequeño y donde la población esté muy envejecida, pues los impactos van a ser mayores. También esta mortalidad depende fundamentalmente de algunas características intrínsecas propias de las poblaciones, por ejemplo, su composición genética, sus características inmunológicas o la presencia de comorbilidades, es decir, aquellas poblaciones donde las personas, por sus características, tienen más frecuencia de determinadas enfermedades, pongamos enfermedades del ámbito respiratorio, del ámbito cardiovascular, pues van a tener más impactos en mortalidad. Por supuesto, depende la mortalidad de la capacidad del sistema de salud. Esta es una enfermedad que tiene tendencia a producir cuadros respiratorios de neumonía muy graves y muy rápidos, cuyos pacientes van a necesitar ser ingresados en una unidad de cuidados intensivos y van a necesitar respiración asistida. Por tanto, la capacidad del sistema de salud de la zona o de la población o del país, y particularmente esa parte del sistema que atiende casos con cuidados intensivos, pues va a determinar claramente la letalidad y la mortalidad
Por supuesto, también va a depender de las políticas y de las estrategias de control que adopten los gobiernos respectivos. Luego hablaremos un poco de esto, pero hemos visto como 3 modelos, digamos, de respuesta y cada uno de ellos ha producido pues, resultados diferentes, ¿no?, en términos de impacto sobre la población. Naturalmente depende de la capacidad de hacer test que tenga el país o la zona, y depende también de cómo evolucione la transmisibilidad del virus. Esa idea que planteaba al principio de ese indicador que llamamos RO, el número básico de reproducción. Nosotros medimos la evolución de la transmisibilidad a lo largo del tiempo del virus en una población utilizando este pequeño indicador que es RO, que es el número básico de reproducción, pero para que se haga una idea, básicamente lo que quiere decir es que corresponde al número promedio de casos que cada infectado va a producir durante su periodo de transmisibilidad. Por decirlo de una manera más simple, cuántos casos nuevos va a producir cada caso o cada infectado. De manera que si tú tienes una RO de 2, significa que en promedio cada infectado va a infectar a otras 2 personas, ¿verdad? Si tú tienes una RO de 1, significa que cada infectado apenas va a infectar a otra persona. Y si tienes una RO por debajo de 1, significa que cada infectado no llegará seguramente durante su periodo de transmisibilidad a producir ningún otro nuevo infectado. Por tanto, RO es un parámetro de alto valor epidemiológico para nosotros para monitorizar, digamos, la evolución de la epidemia. RO, por otro lado, tiene mucho que ver con las características de la gente, ¿no? En el caso del coronavirus, del SARS-CoV-2, RO tiene unos valores que pueden oscilar entre un rango, inicialmente la variante de Wuhan, entre 1.4 y 2.5. Es decir, cada caso podría producir como mucho otros 3 nuevos casos. Esta es una transmisibilidad relativamente baja si se la compara con el valor de RO en otras enfermedades transmisibles aéreas, como es el caso del sarampión o de la polio o de las paperas, que tienen tasas de números básicos de reproducción mucho más altos. Y en relación con sus familiares próximos, digamos, la transmisibilidad de este nuevo virus, pues que oscila, como indico, un rango de 1,4 a 3, pues se mueve más o menos en el rango, como ven, del anterior SARS o incluso de la gripe del 18. Son valores típicos de virus de transmisión aérea de afectación básicamente respiratoria. El valor de RO es que nos permite monitorizar cómo están ocurriendo las cosas y también de alguna manera nos permite monitorizar si están resultando las medidas que se están poniendo en marcha en una determinada zona geográfica o por parte de un determinado país, ¿no? Por decirlo de alguna manera, nuestra estrategia de control epidemiológico consistiría en hacer que RO, que el número básico de reproducción, bajase por debajo de 1, porque eso significa que mientras RO esté por encima de 1, cada caso va a producir nuevos casos, pero si está por debajo de 1 significa que estamos conteniendo el problema o reduciéndolo, ¿no? De manera que monitorizar RO a lo largo del tiempo es una excelente forma de ver qué está ocurriendo, ¿no? Esta es la evolución de RO, del número básico de reproducción en algunos países de su área, incluido también ahí España, para comparar en cuanto a los días desde que se inicia el proceso. Chile está ahora mismo con un valor de RO de aproximadamente 1,2, como decimos aquí. Por tanto, mientras no consigamos que RO baje de 1, la epidemia estará en curso, digamos, es decir, estará en crecimiento, ¿no? Por tanto, un primer elemento que hemos visto cuantitativo, por decirlo así, es el valor del número básico de reproducción. Insisto que es muy importante para nosotros los epidemiólogos porque nos permite monitorizar la evolución de la transmisión, de la transmisibilidad, del grado de transmisión, pero de alguna manera también nos permite monitorizar si las medidas que se están poniendo en marcha están dando resultado o no. Otro parámetro interesante que define este tipo de fenómenos epidémicos es la letalidad, ¿no? La letalidad es una medida, es un parámetro que compara el número de personas que se mueren entre las personas que han sido infectadas, ¿no? Para este nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, inicialmente la letalidad para la variante inicial de Wuhan en China estaba entre el 2 y el 4%. Es decir, entre 2 y 4 de cada 100 personas que se infectaban se morían.
no es una letalidad muy alta si la comparas con otros agentes de enfermedad transmisible, ¿no? Posteriormente, a medida que la pandemia ha ido evolucionando a nivel global, hemos visto una ampliación del rango de letalidades por países. Ahora mismo la letalidad oscila en un rango más amplio que estaría, pues, podríamos decir, entre el 0,7 por debajo y el 12%. Es un rango de letalidad muy importante, muy variable, y lo que explica eso, lo que explica esto básicamente no es ni más ni menos el hecho de que, de alguna manera, la probabilidad de que tú te mueras si resultas infectado por el SARS-CoV-2 depende en gran medida de la capacidad del sistema sanitario de tu país de atenderte, particularmente de atender los casos graves de enfermedad. Y como se ve ahí en esa tabla, en algunos países, pues las letalidades en el caso de Europa han sido particularmente altas. En el caso de Bélgica, por ejemplo, 12,8%, o en el caso nuestro de España o de Holanda o de Francia, letalidades del orden del 10%, 11%. Eso significa que 10 de cada 100, es decir, 1 de cada 100 personas se te va a morir. De cada 100 infectados, perdón, se te van a morir, ¿no? Este rango amplio de letalidades está muy influido por la capacidad de respuesta del sistema sanitario, está muy influido por la capacidad de detección rápida de los infectados y está muy influido particularmente por la disponibilidad de unidades de cuidados intensivos para los pacientes. Permítame mostrar la letalidad en porcentaje del COVID en Chile, cómo ha ido evolucionando. Chile tiene una letalidad ahora mismo del orden del 2%, es una letalidad relativamente muy baja, es una letalidad 5 veces menor que la que tenemos en España. No sabría explicar por qué ocurre exactamente eso, pero bueno, en todo caso es muy bueno que la letalidad sea tan baja. 2% realmente es una letalidad baja o muy baja. Esto es mortalidad, esto es la evolución de las muertes diarias confirmadas por COVID en Chile. Como se ve, la mortalidad todavía está en aumento. Es decir, Chile está en un proceso, Chile y en general toda el área sudamericana está todavía en un proceso más inicial de la epidemia, de la pandemia. Ese salto que se ve ahí corresponde, creo, a un cambio en los criterios de notificación de muertes. Ya saben que uno de los problemas que tienen los sistemas de salud de la mayoría de los países es establecer claramente qué vamos a contabilizar como muerto por COVID, porque no es lo mismo morirse por COVID o por SARS-CoV-2 que morirse de COVID, ¿no? A veces hay dificultades para asignar claramente si una persona se ha muerto directamente como consecuencia de la infección o por otras razones, ¿no? Y eso explica, digamos, el baile en las cifras de mortalidad que se dan en todos los países, sistemáticamente en todos los países, ¿no? Eso se aprecia también bien en esta gráfica, es decir, la mayoría de los países, he añadido España también para comparación, la mayoría de los países del área centro y sudamericana pues aún está en una fase creciente de la mortalidad. Este es el caso de Chile. Hay dos casos particularmente preocupantes, que son el caso o tres en realidad, el caso de Brasil, de México y de Perú, que tienen mortalidades realmente muy altas. Este es el caso de España. Nosotros, lógicamente, la mortalidad ya se ha estabilizado y está disminuyendo simplemente por el hecho de que la epidemia empezó 2 o 3 meses antes, en nuestro caso. Por tanto, estamos en una fase distinta de evolución. Eso se aprecia muy bien aquí. Ahí esa es la mortalidad diaria por COVID en Chile y en el conjunto de la Unión Europea. Y lo que se ve claramente es que, digamos, en general, en todo el continente americano, pues la epidemia está todavía en fase de ascenso, en este caso en relación con la mortalidad, mientras que en el continente europeo, en la Unión Europea, pues la epidemia está en vías de reducción o de fuerte contención, ¿no? Digo de fuerte contención porque en la medida en que estas 2 últimas semanas, en algunos países europeos se han establecido ya los tránsitos de pasajeros y se han abierto fronteras, pues hemos tenido algunos brotes. Este es un problema importante que habrá que afrontar en las próximas semanas, ¿no? El momento para abrir la circulación de la población, ¿no? De manera que lo que te encuentras pues son, insisto, mortalidades poblacionales muy diferentes.
Eso en cuanto a la mortalidad y letalidad. La otra cara de la moneda es la morbilidad, es decir, los casos, las personas que se infectan y que presentan síntomas. Ahora mismo hay unos 8 millones de casos activos de COVID en 188 países. Esto es una cifra muy importante de casos. Aproximadamente, como decíamos antes, en un rango de entre el 2 y el 12% de estos casos se morirán, porque la letalidad estaba en ese nivel. Un elemento característico del nuevo virus, del SARS-CoV-2, es que produce un número muy importante de casos asintomáticos. Eso significa que a menos de la mitad de las personas que se infectan van a tener algún tipo de síntoma o signo, con lo cual van a ser muy difícil de identificar, porque esas son personas que hacen vida normal y por tanto pueden seguir infectando a otras personas. La única opción es hacerles una prueba. Por tanto, en general, cuando tenemos un nuevo agente de enfermedad transmisible que circula y que produce un porcentaje muy grande de casos asintomáticos, eso plantea para nosotros un problema importante de control. Por la no visibilidad, digamos, por la no visibilidad de estos casos, salvo que se les haga una prueba, ¿no? Esta es la evolución de los casos en Chile hasta ayer, es decir, como mencionaba antes, Chile está todavía en una fase creciente de la epidemia en términos de incidencia, en términos de nuevos casos diarios. Así ocurre también en la mayoría de los países, como decía, de Centro y Sudamérica. Esta es la evolución de los casos en Europa, pero como decía, pues en la mayoría de los países del ámbito centro-sudamericano, pues la incidencia, es decir, los casos están aumentando todavía. Este es el caso de México, este es el caso de Perú, aquí está Chile. Y bueno, pues digamos que por decirlo de alguna manera, esto responde a los distintos tiempos de producción de la pandemia en los distintos continentes, ¿no? Una enfermedad que produce tantos casos y que una parte importante de ellos requieren cuidados intensivos o unidades de asistencia altamente especializadas, pues implica un reto para los sistemas nacionales de salud y por tanto implica también un problema de coste económico para esos sistemas, ¿no? Hay una especie de círculo vicioso en el sentido de que este número tan alto de casos implica un aumento del coste de la respuesta sanitaria. Eso significa que los países van a verse en la obligación de aumentar el porcentaje del gasto que dedican a salud sobre sus presupuestos generales. También, de alguna manera, eso significa reasignar recursos, es decir, derivar recursos de otros programas hacia la asistencia a la pandemia. Y va a implicar, como decía antes, una reducción o el colapso funcional de determinados programas que ya estaban en marcha habitualmente, de asistencia sanitaria habitual, y eso va a generar, como indiqué al principio, una carga de morbimortalidad asociada que a su vez también de alguna manera va a aumentar el coste de la respuesta sanitaria. Por tanto, tenemos que estar preparados para ser capaces de responder a estas necesidades adicionales de presupuesto para atender el exceso de gasto que se deriva de esto, ¿no? En casi toda Europa se están destinando cantidades importantes de dinero ahora precisamente a atender este gasto directo, debido a la presión asistencial aumentada, ¿no? Ese es el coste de las medidas sanitarias en COVID en porcentaje sobre el Producto Interior Bruto. Hay que fijarse que bueno, el caso de Estados Unidos es un poco aparte porque hay que recordar que Estados Unidos tiene un sistema de salud mayoritariamente privado, por tanto, el hecho de que gaste un 0% de su Producto Interior Bruto en atención al COVID no significa que ese gasto se reparta de una manera homogénea en toda la población, pero si tomamos casos de países que tienen sistemas nacionales de salud mayoritariamente públicos, como es el caso de la mayoría de los países europeos, o de casos como Canadá o
o Corea del Sur, pues esto implica, como se ve aquí, que aproximadamente va a haber una necesidad extra de ingresos de entre el 0,15 y el 0,3% del Producto Interior Bruto del país solamente para la asistencia, digamos, a esta pandemia. Por tanto, coste sanitario es extraordinariamente alto, ¿no? A eso habría que añadir un ámbito de coste que es el estrictamente ya económico y que, como ya saben, está siendo realmente muy importante, ¿no? Básicamente, los impactos socioeconómicos y sobre el desarrollo de esta pandemia son seguramente los más importantes que ha producido ningún problema de salud pública en los últimos 100 o 200 años, ¿no? Realmente lo que ha producido el SARS-CoV-2 es un detenimiento absoluto de la actividad económica global. El tráfico de pasajeros se ha reducido en un 80%, es decir, prácticamente se ha detenido completamente. O el tránsito global de mercancías se ha reducido un 32%, de manera que esto ha detenido prácticamente la economía mundial, con mayor o menor impacto, pero la inmensa mayoría de los países, en las estimaciones que hace el Banco Mundial, van a entrar en recesión en el periodo 2020-2021. En ese periodo, para el 2021, el Banco Mundial estima que el 92% de los países habrán entrado en recesión como consecuencia de esta pandemia. Eso significa 9 de cada 10 países prácticamente. Por tanto, este es un impacto aún por sufrir o aún por llegar, ¿no? Esos impactos van a ser distintos según las economías. En las economías de países avanzados, los impactos estarán en los casos, por ejemplo, de Canadá o Francia o Alemania o España o Italia o Japón. Es decir, hablamos de impactos de reducción del Producto Interior Bruto del orden de entre el 5 y el 12% aproximadamente. En el área americana, centro y sudamericana, el promedio de reducción del Producto Interior Bruto va a ser del orden del 5,3%, con impactos muy importantes en algunas zonas que ya estaban en situación de emergencia, como es el caso de Venezuela, donde se estima un impacto del menos 18%, o en el caso de Ecuador, o en el caso de Argentina. Por tanto, esto implica que en los próximos años vamos a tener también una reducción importante de la disponibilidad económica. Para Chile, el Banco Mundial prevé una contracción de aproximadamente el 4,3% y advierte de que seguramente será a nivel global la contracción más importante, la recesión más importante desde la Segunda Guerra Mundial. En el caso de España, lamentablemente vamos a tener una reducción del PIB como 3 o 4 veces más grande que la que van a tener ustedes en Chile. Estimamos, el Banco de España y el Banco Central Europeo estiman que puede estar en un ámbito de entre el 10 y el 15% del PIB, el 15% en el caso de que se produzca un rebrote a finales de año. Esta prácticamente detención de la actividad económica lleva a un nivel de desempleo enorme. Se estima que esta pandemia puede acabar con aproximadamente unos 25 millones de empleos y colocar a países desarrollados como España, Italia o Francia o Estados Unidos con tasas de desempleo pues entre el 15 y el 20%. Y ya sabemos en salud pública que el desempleo significa que las familias tienen menos posibilidades para hacer frente a sus problemas de salud. Esta es una estimación del impacto del COVID en la economía chilena en dos escenarios. Uno, el que solamente exista este brote o esta epidemia y que se produzca una segunda rebrote en 2 o 3 meses. En cualquiera de los casos, la recuperación no se producirá antes del 2021. Por tanto, hemos visto impactos muy importantes en salud pública en términos de mortalidad, de morbilidad, de afectación de los sistemas de salud, de capacidad presupuestaria de los países. Frente a este problema, los distintos países y gobiernos han reaccionado de distintas maneras. Han puesto en marcha distintos tipos de estrategias con un elemento conceptual común. Bueno, estas son las tasas de crecimiento del PIB en América Latina. Los impactos, como se ve aquí, sobre el retroceso de la pobreza y los niveles de desarrollo van a ser muy importantes. Bien. Como estaba diciendo, los países y los gobiernos han puesto en marcha distintas estrategias de control del problema, ¿no? La mayoría de las estrategias
tienen un denominador común o una idea común de fondo, que tiene cierto sentido, que consiste en ausencia de una vacuna o de un tratamiento eficaz, la opción más razonable consiste en hacer que los casos se vayan produciendo, no todos de golpe, sino que se vayan produciendo a lo largo del tiempo. ¿Para qué? Básicamente para conseguir que estos casos que se producen no lleguen a sobrepasar la capacidad de respuesta de nuestro sistema sanitario. Eso es lo que ustedes seguramente habrán visto en las noticias o habrán oído como aplanar la curva. Aplanar la curva significa hacer que los casos no se produzcan muy rápido en el tiempo. Significa que los casos se vayan estirando a lo largo del tiempo para poder atenderlos con un lapso de tiempo, con un rango de tiempo mayor y evitar que nuestros hospitales y sobre todo nuestras unidades de cuidados intensivos se colapsen. ¿Cómo han hecho eso los países? Bueno, de diferentes maneras. Yo diría que si tuviéramos que agrupar los tipos de respuestas que estamos viendo de los diferentes países a la pandemia, pues podríamos agruparlos en tres grandes estrategias, ¿no? La estrategia que yo llamo de fuerte contención. Hay una serie de países que han optado claramente por adoptar medidas muy estrictas, de contención muy fuerte. Pues es el caso de China, o es el caso de Singapur, o es el caso de muchos países asiáticos. Otro grupo de países pues han optado por adoptar medidas de contención más fuertes según cómo la situación evolucionaba, lo que yo llamo un control progresivo ad hoc, es decir, en función de la situación. Este es el caso de la mayoría de nuestros países, el caso de la mayoría de los países europeos, salvo Suecia y el Reino Unido, o el caso de muchos otros países, ¿no? Es decir, implantamos un control que es razonablemente progresivo y en función de cómo vayan las cosas vamos ajustando o vamos, digamos, conteniendo más, ¿no?, a la población. Y hay un pequeño grupo de países que han adoptado una actitud que se podría llamar más pasiva, ¿no?, en el sentido de decir, bueno, realmente vamos a ver qué pasa, no queremos hacer daño a la economía y por tanto vamos a establecer estrategias de control light o muy suaves y vamos a ver qué pasa, ¿no? Esa actitud pasiva ha sido típica de Estados Unidos o ha sido típica de Brasil, por ejemplo, ¿no? Y también inicialmente fue la actitud del Reino Unido. Lo que hemos visto después de 2 o 3 meses es que cada una de esas estrategias ha tenido resultados diferentes, ¿verdad? En términos de impacto sobre la salud, lo que hemos visto es que aquellos países que adoptaron inicialmente y de manera muy rápida fuertes estrategias de contención han contenido el impacto sobre la salud pública de una mejor manera y han evitado muchas muertes. Sin embargo, del lado económico, pues digamos, los impactos económicos han sido mayores pues, en los países que han adoptado estas estrategias fuertes de contención. O al menos lo que sabemos es que el grueso de esos impactos se han producido de una manera más rápida y más agrupada, ¿no? Otra cosa distinta es el impacto económico a medio y largo plazo. Por eso yo en esta gráfica he hablado de impacto económico a corto plazo. Así que los gobiernos se han visto enfrentados a la opción de escoger alguna de estas estrategias. En algunos casos las han ido modificando a lo largo del tiempo. El paradigma de esto, el caso típico es el Reino Unido, que empezó con una actitud pasiva y pasó a un control progresivo y están a punto de pasar a un sistema de fuerte contención. Como cualquier otra decisión en salud pública, existe un componente ideológico y político, es decir, es un tema que está estudiado, es decir, sabemos que el sistema político de cada país, la credibilidad del gobierno que mencionaba antes, pues tiene una influencia en la gestión de las pandemias o de la epidemia, lógicamente, porque implica optar por un modelo u otro de contención. La mayoría de los países, también con diferentes grados, han puesto en marcha estrategias de identificación, de realización de test diarios. Chile, por ejemplo, es el país de Cono Sur que viene realizando un esfuerzo mayor en cuanto al número de test diarios realizados. Pero, como se ve ahí, la mayoría de los países han implementado, digamos, medidas de este tipo, de identificación rápida, de manera que, bueno,
las políticas de realización de pruebas pues también cambian mucho en diferentes partes del mundo. Esto forma parte, insisto, de la estrategia de respuesta dentro de esos tres modelos, ¿no? Y algo similar ha ocurrido también en cuanto a las estrategias de contención, ¿no? Hay un composite, un índice que estamos usando que usa 9 variables para de alguna manera medir lo que llamamos la rigurosidad del gobierno a la hora de enfrentar, o de los gobiernos a la hora de enfrentar la pandemia, ¿no? Las 9 variables que utiliza este composite, este índice, son el cierre de escuelas, el cierre de los trabajos, la cancelación de eventos públicos, la restricción de reuniones públicas, el cierre del transporte público, la obligatoriedad de permanecer en casa, el nivel de información pública, la restricción de movimientos internos y el control de viajes internacionales. De manera que esas 3 estrategias, como pueden ver en este mapa, pues se han ido poniendo en marcha en distintos países con una mayor o menor rigurosidad. Hasta aquí una imagen, digamos, de lo que en términos de impacto en diferentes ámbitos sobre la salud, sobre la sociedad, sobre la economía, sobre el desarrollo, sobre las estrategias de control, digo hasta aquí una imagen de lo que los diferentes impactos y sistemas de abordaje han supuesto hasta el momento. De lo que no cabe duda es de que, por lo que hemos visto anteriormente, digamos, esta pandemia por SARS-CoV-2 representa, y casi todo el mundo está de acuerdo en eso, representa probablemente la mayor amenaza para la salud pública global desde hace un siglo, o probablemente más de un siglo, pero también esta pandemia representa o se ha transformado en un excelente indicador de inequidad y deficiencia en el avance social. De alguna manera lo que hace es revelar o mostrar la fragilidad de los sistemas de protección social, de protección económica y de salud pública y los sistemas de asistencia sanitaria de las diferentes zonas. Es decir, en la medida en que los ha puesto en un aprieto a estos sistemas, sabemos ahora cuáles son los niveles, sabemos de manera más acertada cuáles son los niveles de inequidad y de deficiencia en el grado de avance social de cada país, y que sin duda pues es un proceso que va a desencadenar cambios tanto sanitarios como económicos, como sociales, como políticos y geoestratégicos a una escala global. Y sabemos también que nos va a obligar a modificar seguramente la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, porque, como decía hace un momento, el impacto a medio y largo plazo sobre el desarrollo va a ser muy importante. Para finalizar, me gustaría darle la vuelta a la tortilla y plantear la cuestión de si en medio de este marasmo, aún así, la pandemia por SARS-CoV-2 nos va a traer algún tipo de beneficio. Y cuando examinas esta pregunta, la respuesta es que sí, efectivamente, se van a producir algunos beneficios derivados de esta pandemia, ¿no? En primer lugar, ¿cuáles son? Bueno, en primer lugar, puesto que hemos puesto en marcha medidas globales de aumento de los niveles de higiene y de distanciamiento social, eso va a traer consigo una reducción de las otras enfermedades que también se transmiten por vía aérea y por contacto. En los próximos meses, cuando se empiece a evaluar esto, deberíamos de encontrarnos con que las medidas de aumento de higiene a nivel general y de distanciamiento social, lógicamente, habrán impactado también sobre todo el gran grupo de las enfermedades transmisibles que se transmiten por el aire y por contacto. También deberíamos de encontrarnos con una reducción de las enfermedades pulmonares y cardíacas, simplemente porque los niveles de contaminación ambiental se han reducido de manera drástica, como luego mostraré. Deberíamos de encontrarnos, por ejemplo, con un descenso importante en los niveles de criminalidad general debido al confinamiento, y deberíamos de encontrarnos con que muchos países han aumentado sus niveles de cobertura social. En España, por ejemplo, se ha puesto en marcha de una manera definitiva el ingreso mínimo vital, que básicamente es una renta para cada una de las personas, independientemente de que trabaje o no trabaje, tenga seguridad social o no la tenga. Quiero decir, los niveles de cobertura social seguramente van a aumentar, al menos en los países de renta media
o media alta. Y de hecho la propia OCDE insiste mucho en esto, en que es necesario aumentar los niveles de cobertura social frente a la vulnerabilidad en la que se va a quedar la población, ¿no? Habrá una reducción importante seguramente en los muertos por accidentes de tráfico, que son del orden de 1,3 millones al año. Se ha producido una reducción del tráfico por carretera prácticamente total, de entre el 80 y el 90%. Por tanto, esto va a tener un impacto positivo en los accidentes de tránsito. La reducción de las emisiones de CO2 como consecuencia de la detención de la actividad económica e industrial se ha reducido un 30% y la contaminación aérea también se ha reducido de manera muy importante. Por tanto, estos 8,8 millones de muertos al año por contaminación del aire y esta media de casi 3 años de esperanza de vida global perdida por contaminación aérea, de alguna manera se va a reducir. Y además hay indicios en algunos estudios que sugieren que la reducción de estos niveles de contaminación aérea también puede ayudar a reducir la transmisión y la mortalidad por el SARS-CoV-2. Esta, por ejemplo, es la reducción del tráfico en la ciudad de Madrid, el 8 de abril y el 6 de abril, con 2 años de diferencia. Esto es el 2019, las grandes anillos de circunvalación de Madrid, la M30, M40, M50, completamente saturados, y esto es lo que ocurría el 6 de abril del 2020, es decir, completamente libres, ¿no? Este es un fenómeno que se ha dado en toda Europa. Estas son la contaminación atmosférica en el continente europeo en abril del 2019 y esto es lo que ha ocurrido en abril del 2020. Por tanto, estos son partículas de dióxido de nitrógeno. Es decir, tendremos algunos efectos positivos de esta reducción. Uno de ellos de medio y largo plazo, porque seguramente esta reducción de los accidentes de tráfico y de la patología producida por contaminación atmosférica va a ser un efecto que va a durar poco, porque cuando se reinstaure la normalidad volveremos lamentablemente a tener niveles de contaminación y niveles de accidentabilidad de tráfico parecidos. Por tanto, este es un efecto, yo creo, de corto plazo. Pero hay algunos efectos que sí que van a ser de más largo plazo, de más recorrido. Por ejemplo, uno de ellos es la percepción que tiene la población, por lo menos en Europa, de que es cada vez más urgente la sustitución de los combustibles fósiles, ¿no? En el mercado eléctrico, por ejemplo, las reducciones del uso de combustibles sólidos para generar energía como consecuencia del COVID se ha reducido un 29% y el aumento de energías renovables ha aumentado un 46%. Por tanto, seguramente va a haber una aceleración importante en las decisiones políticas y económicas que hagan que abandonemos definitivamente el uso de los combustibles sólidos y pasemos a usar mayoritariamente energías renovables. Y este sí es un efecto seguramente no reversible y seguramente es un efecto a largo plazo y seguramente va a tener impactos positivos sobre la salud. Algunas otras ventajas para finalizar de esta pandemia, ventajas o algunos beneficios colaterales, yo diría que para finalizar me gustaría resaltar dos. Uno es que hemos conseguido acortar los plazos de respuesta. Es decir, si uno considera, bueno, estos son el uso de energía. Si uno considera que el primer caso de neumonía por SARS-CoV-2 se produjo en Wuhan, en China, el 8 de diciembre del 19, transcurrió solo un mes hasta que el 7 de enero se identificara el genoma completo del virus. Es un plazo muy bueno, es decir, y transcurrieron 2 meses desde que se identifica el genoma del virus hasta que la OMS declara el brote como pandemia global. Por tanto, esto quiere decir que de alguna manera hemos mejorado nuestra capacidad global de detección y de respuesta frente a este tipo de enfermedades emergentes zoonóticas. Y esto es importante. Esto es importante porque una respuesta más rápida y coordinada significa una mortalidad evitada de manera clara, ¿no? Y otra ventaja para finalizar que yo recogería de esta pandemia es que se ha acelerado de manera muy importante la investigación. Es decir, nunca se había visto con ningún problema de salud pública tanto esfuerzo dedicado a investigación. Esa es la evolución del número de artículos publicados, en este caso todavía sin revisión por pares, pero de preimpresiones relacionadas con el COVID.
el crecimiento ha sido realmente muy importante. Es decir, la puesta a disposición del conocimiento científico se ha acelerado y se ha puesto a disposición de todos los países mucho más rápido. Y por tanto, esta capacidad de compartir mejor los descubrimientos significa un beneficio claramente global para todos. Bueno, esto es un poco una idea general de lo que en términos de crisis sanitarias pues, está representando el nuevo virus SARS-CoV-2 sobre la salud pública a nivel global. Por mi parte, ha sido un placer estar aquí con todos ustedes y creo que hay prevista una ronda de preguntas, así que quedo a disposición de ustedes. Muchas gracias, profesor, por su presentación. Efectivamente, ahora tenemos una ronda de preguntas que son aquellas que han ido dejando en el chat durante toda su conferencia. Vamos a partir por esta. Dice, ¿por qué la infraestructura médica no estaba preparada para un virus de este tipo? ¿No se veía venir? Vamos a ver. El grado de preparación de la infraestructura médica varía mucho según los países. Digamos que en la mayoría de los países no se vio venir o no se calibró adecuadamente el riesgo que representaba el nuevo virus. Y eso fue seguramente porque muy pocos países, salvo algunos países asiáticos que tuvieron contacto con el anterior virus, el SARS y el MERS, en 2002 y 2012, salvo muy pocos países de Asia, en la mayoría de los países este problema se percibió como un problema lejano, que afectaba a un país lejano, que era China, y que parecía tener una relación con lo que ocurría en China, ¿no? Por tanto, yo creo que hace apenas 2 meses casi ninguna autoridad sanitaria, casi ningún político, por supuesto la población, cuando veían las noticias lo que ocurría en Wuhan, lo percibía como algo lejano, exótico, oriental, pero que de alguna manera no podía afectarnos en la forma en que lo está haciendo. Por tanto, creo que uno de los problemas es que hemos tenido una muy baja percepción del riesgo del problema. Y eso se ha debido a que no teníamos ninguna experiencia anterior con este tipo de virus respiratorio de alta transmisibilidad que pueden afectar en periodos muy cortos a mucha cantidad de la población. Nuestra experiencia anterior en la mayoría de los países, excepto Asia, lo más parecido que hemos tenido y que nos ha y sobre lo que estaba construido nuestra percepción del riesgo era la epidemia de HIV, de SIDA. Y el SIDA era una cosa completamente diferente. Era una cosa completamente diferente porque se transmite de persona a persona. Las cadenas de transmisión son muy largas en el tiempo y por tanto nunca llega a colapsar los sistemas sanitarios. Por tanto, yo creo que hemos tenido una nula percepción del riesgo debido al hecho de que no teníamos ninguna experiencia anterior con virus respiratorios de tan alta transmisibilidad ni con una gravedad potencial sobre los pacientes tan grande. En cuanto al grado de preparación de los sistemas de salud, pues los sistemas de salud, insisto, varía mucho según los países, pero incluso en los países que tienen un excelente sistema de salud, como ha sido la mayoría de los países europeos, donde hay un sistema nacional de salud altamente dotado, altamente tecnificado, incluso en estos casos hemos estado claramente al borde del colapso de nuestras unidades de cuidados intensivos y ha habido 1 o 2 semanas donde la situación ha sido muy crítica. Creo que esta es la idea, ¿no? Aquí Luis pregunta, dice, doctor, ¿qué opina de que en Chile se informara a la población cifras menores de fallecidos y contagiados en comparación con las cifras informadas por la OMS? Y esa pregunta, disculpe profesor, esa pregunta de Luis me gustaría sumarle una de más arriba que dice, ¿los gobiernos en general han estado a la altura de esta crisis sanitaria? Bueno, este problema de las cifras no es un problema que ha ocurrido solo en China, ha ocurrido en todos los países. Fíjese lo que ha pasado. Para poder contabilizar un fenómeno y saber cuántos casos tienes tú de un fenómeno, tienes que, cuando es un fenómeno nuevo, tienes que establecer lo que llamamos unos criterios de inclusión de caso. Tienes que decir, bueno, voy a contabilizar como caso de COVID a aquella persona que tenga esta característica, esta otra. Y voy a contabilizar como muerto por COVID a aquella persona que tenga esta característica y esta otra. ¿Qué nos ha ocurrido? En Chile, pero también, por supuesto, en España, en el conjunto de Europa y en la mayoría de los países.
que esto se ha ido haciendo con el paso de la propia epidemia. Incluso en muchos casos hemos cambiado nuestros criterios de inclusión y hemos cambiado nuestros criterios de recuento de la mortalidad. Por ponerle el caso de España, nos hemos encontrado casi de un día para otro con que teníamos 6.000 muertos más en las residencias de ancianos, de personas de tercera edad, y que no habíamos contabilizado como muertos por COVID, porque esas personas teóricamente aparentemente se pueden morir de una parada cardiorrespiratoria o de otra cosa, lo que yo decía antes. Una cosa es morirse por COVID y otra cosa es morirse con COVID. Así que yo diría que todos los sistemas de vigilancia epidemiológica de la mayoría de los países y la mayoría de los sistemas de salud han tenido este problema de baile de cifras, ¿eh? Otra cosa es que los gobiernos en determinados sitios pues hayan dado una explicación a esto o hayan facilitado a la OMS unas cifras u otras, pero este problema del baile de cifras, de que las cifras no te encajan o que tienes que ajustar las cifras porque tus criterios de contagio, digamos, han cambiado, ha sido un problema generalizado. Y otra razón por la que las cifras eran de mala calidad es porque esta enfermedad no existía, por tanto, es difícil contar algo que tú vas descubriendo poco a poco. Es decir, en la medida que vas descubriendo más cosas, en la medida que vas haciendo más pruebas, vas descubriendo más casos y por tanto las cifras te bailan y tienes que acabar corrigiendo las cifras. Creo que es un fenómeno que se ha producido, desde luego nosotros en Europa lo hemos tenido y creo que también en muchos países. Es decir, que de repente los ministerios de salud se encuentran con que las cifras que facilitó la semana pasada pues realmente no coinciden o hay que modificarlas, ¿no? Este problema lo hemos tenido nosotros y no estoy seguro de que podamos achacarlo directamente a la responsabilidad de un político, sino a lo mejor es más porque realmente la situación ha ido evolucionando y hemos ido contando con unos criterios que hemos ido cambiando, ¿no? Perfecto, profesor. Por acá, Orlando nos pregunta, nos señala, en su opinión, ¿cuáles deberían ser las medidas en Chile para empezar a aplanar la curva? ¿Está de acuerdo con la hibernación de la población? Bueno, vamos a ver. Hasta donde yo sé, Chile empezó con una estrategia de adaptación al problema. Chile, por ejemplo, es el país que está haciendo más pruebas en toda el área sudamericana y centroamericana. Chile empezó con una estrategia digamos, de tipo intermedio, es decir, que consiste en ir adoptando medidas de confinamiento más rígidas en función de cómo marchaba el problema. Eso lo hemos hecho en muchos sitios. Quizás lo que había detrás de esa idea es no queremos ahogar la economía completamente, es decir, vamos a ir adoptando medidas en la medida que el problema va apareciendo y vamos ajustando, ¿no? Lamentablemente esa estrategia no ha funcionado en ningún sitio. Es decir, la evidencia que tenemos ahora es de que solo los países que han adoptado medidas de confinamiento muy estricto desde el principio han conseguido aplanar la curva más rápido, han conseguido reducir la pandemia más rápido. Por tanto, esa es una decisión a la que se han tenido que enfrentar los políticos de la mayoría de los países. Y yo diría que en muchos casos han tenido que ir dando marcha atrás a eso. Es decir, en la medida en que no conseguían aplanar la curva o reducir los casos, las medidas de contención se han ido reforzando o se han ido aumentando. Por tanto, si la pregunta es, ¿está de acuerdo con que Chile adopte medidas de contención más fuertes? La respuesta claramente es sí. Es decir, sí. No, yo creo recordar que Chile empezó con una estrategia de cierre parcial por comunas o por zonas según la situación epidemiológica, lo cual es razonable, pero la experiencia ha demostrado que eso no ha funcionado en ningún sitio, no en Chile particularmente, sino en ningún sitio. Es decir, que solo los países que han adoptado una estrategia de control muy rígida han conseguido contener la epidemia de manera más rápida. Así que yo sí que estaría de acuerdo con que esa estrategia de contención fuera más completa, digamos, porque además, digamos, la evolución de la curva en Chile todavía es creciente, es decir, todavía está creciendo, por tanto, no hay más remedio, digamos, que ir a una estrategia de contención, de aislamiento más fuerte, ¿no? Perfecto. Por acá, Marcel nos pregunta, ¿se prevé o se espera un rebrote del virus? Y si es así, ¿cómo debemos prepararnos? Bueno, sí se espera un rebrote del virus a nivel global, es decir, estos problemas no aparecen y desaparecen siempre, es decir, el virus sigue circulando. Si consideramos lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Nueva Zelanda o en Grecia, que
que acaban de abrir sus fronteras y los dos sitios acaban de tener un rebrote ahora mismo, ¿no? Nosotros hemos abierto nuestra frontera, en Europa se están abriendo las fronteras ahora y estamos realmente temblando porque sabemos que va a haber un rebrote. Es decir, que la respuesta es sí, definitivamente va a haber rebrotes, no van a ser rebrotes que tengan la misma intensidad de lo que estamos viendo ahora, pero sí que va a haber rebrotes porque el virus va a seguir circulando. Por tanto, por poner un ejemplo, esto es como si tú tienes un incendio en la cocina de tu casa, ¿no? Si tú tienes un incendio en la cocina de tu casa porque se te incendia la sartén y tú puedes apagarlo muy rápido, seguramente ni se te va a quemar la cocina de tu casa ni se te va a quemar tu casa, ¿no? Pero va a haber brotes y va a haber rebrotes y en algunas zonas los rebrotes van a ser importantes. Eso está claro. Perfecto. Lola nos pregunta por qué en algunos países de Latinoamérica la curva es más baja que en otros. Habría que ver de qué curva estamos hablando, porque el concepto de alta o baja a menudo depende, hay que ver qué tenemos en el eje, es decir, si son muertos, si son casos, es decir, si esa curva son muertos o casos en bruto, lógicamente hay diferencias porque los países no tienen la misma población, las mismas cantidades de población y por tanto el número de muertos, el número de casos son más grandes o más pequeños porque hay más o menos población. Tendríamos que mirar siempre curvas que estuvieran construidas a base de tasas, es decir, muertos o casos por ejemplo, cada 1000 habitantes. Y entonces sí podríamos comparar si las curvas son más altas o más bajas. Por tanto, habría que ver qué tipo de curva. Perfecto. Doctor, por aquí Francisca nos pregunta si la obesidad tiene alguna relación con la mortalidad de este virus. Hay una relación entre obesidad y mortalidad, es decir, y letalidad. Yo diría que no es porque la obesidad influya particularmente, digamos, en lo que produce este virus, sino porque la obesidad es una comorbilidad. La obesidad es un factor de riesgo para un rango muy amplio de enfermedades. Digamos que si tú no eres obeso y tienes cualquier enfermedad, tienes menos riesgo que si eres obeso y tienes cualquiera de esas enfermedades. Por lo tanto, la obesidad actúa como un factor de riesgo general para la mayoría de las enfermedades crónicas y transmisibles. Es, por tanto, en este caso también un factor de riesgo si te infectas con SARS-CoV-2, pero no porque el SARS-CoV-2 tenga una afinidad particular, digamos, por las personas obesas, sino simplemente porque por el hecho de ser obeso tú tienes un factor de riesgo añadido para todas las enfermedades o para la mayoría de las enfermedades. Perfecto, profesor. Por acá hay una consulta respecto al máster. Dice, profesor, luego de su presentación, ¿podría hablarnos un poco sobre el máster en investigación y gestión de emergencia y desastre planificado para agosto en Chile? Sí. Tal vez, profesor, si podríamos comentarle ahí sobre Sí. el campo, sobre algunas características de este programa. Este es un programa que empezamos el año pasado. Es una iniciativa conjunta de la Universidad Autónoma de Chile y la Universidad de Oviedo, mi universidad. Es un programa que se hace en Europa en una versión inglesa junto con otros 2 países y que se hace en España también en la versión española. Y que, bueno, por interés de la Autónoma de Chile, pues hemos empezado a impartir en Santiago, en el campus de Providencia, pues el año pasado. Ahora termina la primera edición, la primera promoción y en agosto empezará la segunda, ¿no? Es un máster en análisis y gestión de emergencia y desastre. Básicamente es un máster para proporcionar a los profesionales relacionados con la emergencia y el desastre las herramientas metodológicas para investigar estos fenómenos y para gestionar estos fenómenos. Y he hecho ello todo desde la perspectiva de la Estrategia de Naciones Unidas de la reducción del riesgo de desastres. Es un programa muy interesante. Yo he estado viajando a Chile. Es un programa que tiene docentes españoles y docentes chilenos. Y yo realmente estoy muy satisfecho. Tenemos un grupo de estudiantes realmente fantásticos y que están ahora con sus tesis de fin de máster. Y bueno, esperamos poder empezar la segunda edición ahora en agosto. Perfecto, muchas gracias, profesor. Por acá Roberto nos pregunta, dice, buenos días Pedro y a todos, consulta, ¿qué oportunidades de mejora se han obtenido en España para los equipos de respuesta a emergencias, ambulancias, bomberos y policía?
Bueno, una cosa que hemos descubierto en España y también en muchos otros países de Europa es que nuestro grado de preparación para emergencias epidémicas era muy bajo. Aunque nuestro sistema de salud es muy bueno, nuestros hospitales son muy buenos, nuestra red de atención primaria es excelente, pero no estábamos preparados para un proceso epidémico agudo de estas características, ¿no? Y entonces lo que hemos aprendido es que tenemos que preparar planes de contingencia para nuestras instalaciones sanitarias, para nuestros hospitales, o tenemos que mejorar los que ya había, es decir, tenemos que mejorar nuestro grado de preparación en general, porque los recursos los tenemos. Tenemos que crear estocajes de emergencia. Ha habido un problema enorme a nivel global con los suministros médicos en todo el mundo. Todos los países han tenido este problema. Por tanto, eso nos conduce a la idea de que necesitamos crear nuestros propios estocajes, nuestros propios stocks de emergencia. Esa ha sido una lección aprendida importante. Hemos aprendido que tenemos que mejorar el grado de coordinación entre la atención primaria de salud y la atención hospitalaria, porque la atención primaria de salud ha jugado un papel fundamental en este proceso. Y yo diría que si tuviera que resumirlo con una frase, hemos identificado los huecos o las lagunas que teníamos en nuestras estrategias de prevención y en nuestras estrategias de respuesta. Es decir, sobre todo lo que tiene que ver con planes de emergencia o planes de contingencia. Esa yo creo que es la lección más importante. Hay otras lecciones del tipo de tenemos que cambiar nuestra política de gestionar las residencias de personas de tercera edad, es decir, tenemos un problema serio con esto y el modelo tiene que cambiar, es decir, pero bueno, básicamente yo diría que en el ámbito de la preparación y de la prevención, la lección más importante es que tenemos que mejorar nuestros planes de preparación y nuestros planes de respuesta. Y tenemos que disponer de estocaje de material local, porque en una situación de este tipo es prácticamente imposible abastecerse, digamos, en el mercado internacional. Perfecto, profesor. Para ir cerrando las preguntas, dice, ¿se espera que en el rebrote que tengamos existan menos contagiados o haya menor letalidad, considerando que ya se ha infectado un gran número de la población? El problema es que no se ha infectado un gran número de la población. Lo que suele desencadenar una emergencia epidémica no es el número de casos de infectados, sino el número de personas que todavía pueden infectarse. En España se ha hecho una encuesta nacional de seroprevalencia para ver cuánta gente se había infectado y hemos descubierto que menos del 12% de la población ha tenido contacto con el virus, o menos del 15%. Eso significa que más del 85% de nuestra población, y así ocurre también en Europa, no ha tenido contacto con el virus. Por tanto, son susceptibles de infectarse. Pues fíjese, para que un nuevo agente de enfermedad no produzca una epidemia, usted necesita que aproximadamente, para un virus con una tasa de transmisibilidad tan alta como este, necesita que entre el 85 y el 90% de la población tenga algún grado de defensa frente al virus. Desde luego por encima del 60-65%. Por tanto, no estamos en el 60 ni en el 65 ni muchísimo menos. Estamos en un 15% promedio de infectados. Así que tenemos una cantidad enorme de población susceptible. Eso por un lado. ¿Qué va a ocurrir? Pues que aún tenemos mucha población susceptible y, por tanto, si dejamos que el virus circule, si no hacemos medidas de control, van a producirse rebrotes. En cuanto a la letalidad, lo que esperamos es que la letalidad sea mucho menor, porque nuestra capacidad, digamos, de atender los casos graves en unidades de cuidados intensivos, que de alguna medida eso es lo que determina la letalidad, y también nuestra capacidad de detectarlos precozmente, y eso se hace con muchos test, sí que ha aumentado. Por tanto, yo diría que mantenemos intacta la capacidad de que una gran cantidad de población se infecte todavía, pero hemos mejorado mucho en la posibilidad de tratar aquella parte de los infectados que hacen un cuadro clínico de todos los casos graves. Por tanto, la letalidad seguramente va a ser mucho menor, o debería de ser menor. Perfecto, profesor. Acá ya para terminar, dice, la acelerada recuperación de China hace unos meses, ¿se puede asociar a los anticuerpos generados por el SARS de 2003? ¿Es posible enfrentarse al COVID-19 solo con estos anticuerpos? No, definitivamente no. No tenemos evidencia de que haya una inmunidad cruzada, es decir, que la población esté en mejor circunstancia inmunológica debido a que han estado en contacto anteriormente con otros coronavirus. No tenemos evidencia de que haya inmunidad cruzada por el momento.
Lo que ha hecho China básicamente es una estrategia de control muy fuerte, pero que no tiene nada que ver con la inmunidad cruzada, tiene que ver con el enorme, digamos, esfuerzo que han hecho para controlar a la población. Y aún así, ayer y antes de ayer está habiendo un rebrote muy importante y muy grave de casos en Pekín. Así que, digamos, no, definitivamente no tiene nada que ver con la inmunidad cruzada por coronavirus anteriores. Perfecto, profesor. Queremos agradecer su participación en este webinar. Ya para despedirnos, quiero otorgarle nuevamente la palabra también para que pueda dar unas palabras al cierre. Bueno, pues que ha sido un verdadero placer estar con todas las personas que participan en este webinar y que espero poder entrar en Chile pronto, lo más pronto posible. Es decir, sería un placer poder estar volando a Chile si todo se normaliza en quizás 2 meses, podríamos decir, ¿no? Así que deseo todo lo mejor para el pueblo chileno y deseo que se reconozca el esfuerzo importantísimo que está haciendo el personal sanitario en Chile. Tengo ya muchos amigos médicos y compañeros del sector salud en Chile que he ido haciendo a lo largo de este año y sé del sobreesfuerzo y del enorme reto que está representando para el sistema de salud chileno. Por tanto, les deseo lo mejor y que estén bien. Muchas gracias, profesor. De esta forma vamos llegando entonces al final de esta conferencia dictada por el doctor Pedro Arcos. Recordar que él es director del Máster en Investigación y Gestión de Emergencia y Desastre de la Universidad de Oviedo en España, programa que es dictado por nuestra Casa de Estudios gracias al convenio internacional entre ambas universidades. Para los que quedaron con dudas sobre este programa, los invitamos a revisar nuestra página web www.autonoma.cl o nuestras redes sociales. También en nuestro canal de YouTube pueden encontrar mucha información, posgrados Autónoma de Chile. En el chat les estoy dejando el enlace a más información sobre este programa para los que estén interesados. Agradecerle nuevamente la participación a todos ustedes y dejarlos invitados para el 24 de junio a la conferencia de la doctora Carmen Galán. Con esta conferencia ya estamos terminando este webinar Desafíos Globales de la Pandemia y cómo enfrentarlos. Muchas gracias por su presencia, que tengan todos un muy buen día. Gracias.